¿Qué tal? ¿Cómo están? ¿Han escuchado alguna vez hablar sobre el Valle de los Huesos Secos del profeta Ezequiel? En Ezequiel 37, el profeta comenta y platica sobre una visión que tuvo, que Dios le dio, acerca de un valle de huesos muy secos que estaban ahí. Y le hizo una pregunta a Dios y le dijo: hijo de hombre, ¿estos huesos vivirán? Y Ezequiel dijo: pues no sé, tú sabes. Y entonces hay una serie de instrucciones que Dios le da sobre el hecho de que le dice: profetiza, habla sobre de ellos. Y les dice que hable vida sobre de ellos. Entonces Ezequiel habla sobre esos huesos y dice que comienzan a llegar tendones y músculos y piel y entonces esos cuerpos ya no, o sea, primero hay como un temblor en donde comienzan a moverse esos huesos y se unen en donde deben de ir, formando los esqueletos de un ser humano, y luego después vienen los tendones y la piel y todo eso, los órganos, la carne. Sin embargo, están ahí como cuerpos inertes, sin vida, pues sin espíritu. Y luego después Dios le da la instrucción de que profetice el espíritu y que hable al espíritu venir a ellos. Y entonces lo hace. Y estos cuerpos viven y se paran y forman un gran ejército, o sea, se forman como si fuera un ejército. Y luego, después de esto, el, eh, el ángel o el Dios a través del ángel le dice a Ezequiel que eso es una representación física o una representación visual para él de la nación de Israel. La mayoría de los judíos hoy que están en el territorio de Israel y que sobrevivieron al holocausto mencionan este pasaje como un pasaje que se refiere a ellos, o sea, a esta generación en donde estaban sin esperanza, en donde estaban como huesos secos, como muertos como nación, porque desde el año 70 que fue tomada Jerusalén, que fue destruido el templo, los israelitas no tenían un territorio hasta el año 1948. O sea, más de 1800 años los habitantes de Israel o los descendientes de Abraham estuvieron dispersados por todas las naciones en el mundo. Y de hecho en Ezequiel 37 se menciona eso, de que habían sido dispersados, pero menciona que entonces Dios los traería de regreso a su tierra. Y menciona algo muy importante, porque algunas personas pueden decir: bueno, eso ocurrió después de haber sido cautivos en Babilonia, porque era el momento en el que Ezequiel vivía estando cautivos en Babilonia, y salieron de ahí y volvieron a formar la nación. Pero hay algo muy interesante. Dios le menciona que no volverían a ser dos naciones. Como sabemos, cuando has estudiado la palabra de Dios, te das cuenta que históricamente Israel había sido dividido en dos naciones. Una formada por las 10 tribus, que era Israel, y otra por dos tribus, que era Judá y Benjamín, y formaron la nación de Judá. Judá tenía como capital a Jerusalén e Israel tenía como capital a Samaria. Por eso es esas situaciones en el Nuevo Testamento que mencionan a judíos y samaritanos que no se hablaban, que tenían algunas situaciones en problemas. Eran personas descendientes de Abraham que habían formado parte de la nación de Israel en el pasado, pero que habían tenido una división política y una división de reinos. Sin embargo, ahí habla de que tendrían un solo rey, un solo gobernante, pues, y que formarían una nación. Si tú lo conectas como lo conectan los sobrevivientes del holocausto, eh, que, que sobrevivieron en los campos de concentración y que huyeron de la nación de Alemania y de muchas partes de Europa a causa de esta guerra y de las muertes que estaban ocurriendo, en donde lamentablemente murieron cerca de 6 millones de judíos en esos campos de concentración. En 1948 se les es asignado el territorio de Israel, ¿sí? Y hay algo bien interesante, bien tremendo, y es el hecho de que a partir de 2018, apenas en estas fechas muy cercanas a donde estamos hoy, estamos en 2020, en 2018, Estados Unidos reconoció como la capital de Israel a Jerusalén. Y en Ezequiel 37 habla de eso, habla de que serían una sola nación, que Jerusalén sería la capital,
y que los traerá de diferentes partes del mundo, de otras naciones, para formar otra vez la nación. Hay algo muy interesante ahí también que menciona en el capítulo 38 y 39, menciona la batalla de Gog y Magog, y es una guerra que está por cumplirse en el futuro. Lo más probable es que tenga dos cumplimientos, uno en la tribulación o la gran tribulación y otro a finales del milenio, que es mencionado en Apocalipsis. Y todo esto tiene un gran sentido histórico y profético, y que nos prueba que la Biblia es la palabra de Dios, en el sentido de que no había forma que Ezequiel supiera lo que iba a ocurrir casi 2500 años después de su tiempo. Eso es algo que Dios dijo y que Él dijo que Dios le dijo, y ahora vemos esos cumplimientos. Entonces son cosas que nos prueban la veracidad de que es Dios hablando y que no era la idea de un hombre simplemente escribiendo, sino Dios revelando el futuro. Este conocimiento es muy importante porque le da validez y fortaleza a lo que la Biblia dice y a qué es la palabra de Dios. Pero también tiene cumplimientos o aplicaciones, mejor dicho, aplicaciones personales, privadas, que se pueden aplicar en el momento preciso. O sea, no hay una interpretación privada de la profecía. La profecía tiene una aplicación específica en cuanto a la nación de Israel, el regreso de Jesús. Pero hay una aplicación personal para la vida diaria, en donde hay varios principios que Ezequiel 37 menciona, que el ángel le enseña, o Dios le enseña a Ezequiel, de cómo funciona el reino espiritual y cómo impacta y afecta para bien nuestras vidas. Y es el hecho de que cuando algo no tiene vida o cuando algo parece que no tiene esperanza, la instrucción que le dio fue profetiza, ¿sí? Y le dice que profetice. Eso es algo muy importante, porque no se trata de que simplemente profeticemos y hablemos y digamos lo que se nos ocurra, sino que sigamos las instrucciones que Dios nos da en su palabra o por el Espíritu, que nos dio una instrucción específica, pero basada en su palabra, en lo que está escrito en la Biblia. Y cuando hablamos a las cosas que parecen muertas, cuando hablamos a las cosas que parecen no tener esperanza en nuestras emociones, en nuestras finanzas, en nuestras relaciones familiares, en nuestra identidad, en nuestro futuro, en nuestro presente, y le hablamos y hablamos lo que Dios dice, sabes, las cosas que parecen muertas, que pudieran ser huesos secos, comienzan a cobrar vida, comienzan a formarse con tendones, con piel, con órganos, con la carne que llena nuestro cuerpo, pero no solo en apariencia, sino que luego Dios dice, háblale vida, háblale al Espíritu. Y entonces hay un mover del Espíritu, hay un terremoto que ocurre para traer vida a esos huesos. Y sabes, hay áreas en tu vida y hay áreas en mi vida que en ciertos momentos parecen huesos secos, parecen que no se restaurarán, parece que no vivirán. Pero sabes, cuando son proyectos de Dios y cuando tiene que ver con el destino que Dios ha puesto en tu vida y en mi vida, nosotros podemos hablar lo que la palabra de Dios dice por las Escrituras, por el Espíritu, y ver la manifestación de cómo nuestras palabras generan un terremoto, un temblor en el Espíritu, y cómo el Espíritu de Dios se mueve y viene y opera en cosas sobrenaturales para darles vida de nuevo y esperanza. Quiero decirte que es tiempo de que comiences a hablar vida a tu vida, vida a tus proyectos, vida a tus situaciones, y creer que Dios hará grandes cosas a través de ti, a través del destino y el propósito que Él ha puesto en tu vida. En Centro Crece eso es lo que creemos. Aprender principios establecidos en la palabra, validar lo que la palabra dice para entender que es la palabra de Dios y que puede aplicarse a tu vida. Y entender esto a través de la Biblia. Tenemos 36 materias disponibles en MP3 y con notas en PDF para que puedas estudiar a distancia. Suscríbete a nuestro canal de YouTube gratuitamente, dale clic a la campanita para que te lleguen las notificaciones, dale like a nuestra página de Facebook, síguenos en Instagram y seguimos en contacto. Mi nombre es Roberto Wilmer, desde Centro Crece. Nos vemos en el próximo video.